muy importante que nosotros podamos reconocer que todos llegamos a la vejez, todos apuntamos a eso, ¿verdad? Así que enfrentarlo de la mejor manera. Y bien, en esta oportunidad les doy la bienvenida a quienes se han ido conectando con nosotros. Saludo también a quienes están en las redes sociales, en el Facebook, en el YouTube, para poder tratar el tema del cuidado de los ancianos, ¿no es cierto? Como decía nuestro título allí, mis padres envejecieron y ahora ¿qué hago? Bueno, aquí vamos a trabajar en algunos aspectos importantes en relación a eso para poder responder a esa pregunta. Y vamos siempre con la definición, y en esta ocasión vamos a definir la palabra anciano, ya que de acuerdo a la Real Academia Española dice que tiene una edad avanzada y está en el último periodo de la vida, que sigue a la madurez. Qué interesante, es el último periodo de la vida. Y miren el término ancianidad, dice que hace referencia a la etapa que comprende el final de la vida, la cual se inicia aproximadamente a los 60 años. Se caracteriza a esta edad por una creciente disminución de las fuerzas físicas, lo que a su vez, ¿no es cierto?, ocasiona una sensible y progresiva baja de la actividad mental. Aquí nosotros podemos observar cómo el individuo va perdiendo el interés por las cosas de la vida, va viviendo más en función del pasado, que evoca constantemente, ya que el presente y el futuro le ofrecen en realidad muy pocas perspectivas. Qué importante que nosotros podamos analizar estas definiciones para poder entender y contextualizar la situación al momento de tener que cuidar, de tener que atender a una persona en la ancianidad, en la vejez, ¿verdad? A veces nosotros exigimos de los ancianos algo que ellos no pueden dar, no porque no quieren, sino que realmente ya no cuentan con las fuerzas, ya no cuentan con las habilidades para poder desenvolverse. Ahora, continuando aquí en esta definición, la verdad es que me pareció importante que pudiéramos conversar un poquito respecto de esto, porque dice que cuando nosotros catalogamos a una persona de anciana, es un hecho muy variable. En este momento hay una categorización, hay una edad establecida, ¿no es cierto? Y quizá puede variar culturalmente de acuerdo al país donde nosotros nos encontremos. Y claro, viéndolo desde el punto de vista de quien hace, ¿no es cierto?, la apuntación del anciano. Por ejemplo, si nosotros le preguntamos a un niño pequeñito, él me encuentra anciana a mí, porque, ¿no es cierto?, para ellos es así como que no, ya veo un poquito de arrugas, entonces no, ella es abuelita, es abuelita. Entonces es importante que nosotros podamos considerar esto. Dice, un niño puede ver a su abuela de 55 años como una señora mayor, una anciana. En cambio, un adulto de 35 puede parecerle anciano a una persona que recién ya tiene 70, ¿verdad? Ahora, nuestra sociedad continúa relacionándose la vejez con la jubilación. ¿Ya? Esa es una forma en la que nosotros podemos quizá catalogar la verdad y considerando que es entre los 60 y los 65 años. Ahora a mí me sorprende, pero por ejemplo, yo conozco personas que tienen 70 años y siguen trabajando, se jubilaron, pero dicen, no, yo quiero seguir, yo amo mi profesión, yo amo mi carrera, y ahí están, y uno se sorprende de saber la edad que tienen porque no lo representan, no se ve en su actuar, en su rostro, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos que puede ser variable. ¿Ya? Ahora, para entender esta afirmación es necesario definir la edad efectiva de una persona y nosotros necesitamos tener en cuenta 4 tipos de edades. Miren, la cronológica, la biológica, la psicológica y la social. O sea, no es solamente el tema de la edad cronológica, no es que el carnet, ¿no es cierto? No, el carnet te lo dice todo, no. No, conozco personas de 55, de 60 años que parecen personas de 90, porque han vivido experiencias, porque en el área psicológica se han visto tan afectadas que se muestran, ¿no es cierto?, en una ancianidad precoz, podríamos decir así.
¿verdad? Entonces es importante que nosotros podamos comprender esto y que no encerremos a todas las personas de acuerdo únicamente a la edad. Yo no sé si les ha pasado, pero de repente cuando nosotros vamos a hacer trámites, ¿verdad? Y encontramos estas cajas, estas filas que hay para adultos mayores, para mayores de 60 años, y de repente uno ve gente que no parece y uno dice, pero ¿cómo esa persona está ahí y no le corresponde, ¿verdad? Sin embargo, efectivamente tiene la edad que le corresponde. Entonces, a veces no se correlaciona el tema de la edad cronológica con la actitud, con las habilidades que han mantenido esa persona a lo largo de los años. Así que eso también es importante que nosotros lo podamos considerar, porque a veces nosotros, no, es que ya tiene 60 y al tiro empezamos a invalidar a las personas. Entonces, tengamos cuidado también con eso para no estigmatizar. Ahora, dejo esta diapositiva para que podamos, ¿no es cierto?, analizar un poquito el tema de que actualmente en Chile, por lo menos, ya no se utiliza la palabra anciano, sino que se utiliza la palabra adulto mayor. Yo estuve ahí investigando un poquito, viendo, porque yo sé que me escuchan de diferentes partes, ¿no es cierto? Y hay lugares en los que sí está validada aún el mencionar, el nombrar a una persona como anciano, como anciana. De todas maneras, la nomenclatura es muy distinta en diferentes contextos, en diferentes lugares, pero les comento que la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores realizó cambios en la terminología, no solamente de lo que es el anciano, sino también, por ejemplo, de los centros donde viven, conocidos anteriormente como los hogares de ancianos, ¿no es cierto? Incluso el tema de ciertas enfermedades o condiciones físicas del adulto mayor es súper interesante, pero quiero dejar algo claro. Nosotros podemos estigmatizar a una persona en relación a la actitud que nosotros tenemos y qué término vamos a utilizar. Así que tengamos cuidado, no depende únicamente del tema cultural. No es que aquí se dice así, entonces yo me siento ofendido o no, tengo que tener cuidado para no ofender. En la medida en la que nosotros tengamos amor por nuestros adultos mayores, por nuestros ancianos, tengamos respeto por ellos, les aseguro que ellos no se van a sentir mal. Ahora, yo no sé si les ha pasado, pero adultos mayores me han comentado y me dicen, a mí me carga que en la calle me digan, abuelita, abuelita, venga por acá. ¿No es cierto? Porque es así como que las disminuyen. Entonces, todos estos detalles tenemos que cuidarlos al momento de dirigirnos a una persona anciana, a una persona que sea adulta mayor. Ahora, ¿qué necesitamos tener en cuenta respecto de los cuidados de un anciano, de los cuidados de un adulto mayor? Y miren, en primer lugar necesitamos ver las conductas de esta persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus conductas empiezan a ser disruptivas, empiezan a ser inapropiadas o enojosas. A lo mejor sus conductas empiezan a generarnos problemas cuando nosotros nos relacionamos con ellos, cuando nos relacionamos con otras personas y estamos con ellos, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros podamos considerar estos cambios conductuales que tiene una persona adulta mayor. También las razones inmediatas por las cuales presenta cierta conducta. ¿Ya? Que puede ser el cansancio, el hambre, la sed, el sueño, frío o por el contrario el calor, ¿no es cierto? El dolor que pueda sentir, la incontinencia que en muchas ocasiones genera también mucho conflicto al adulto mayor y también la frustración. Yo creo que muchos sabemos y estamos conscientes de que vamos a llegar a la vejez, pero no lo aceptamos fácilmente. ¿Verdad? Nos cuesta, entonces genera una frustración. También una frustración en relación a no sentirse entendido por parte de los seres amados, que también tenemos que considerar. Además, es importante que nosotros podamos considerar el descarte del proceso orgánico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay ciertas conductas del adulto mayor que pueden estar relacionadas directamente a desórdenes metabólicos, por ejemplo, a deficiencias vitamínicas, a medicamentos, a trastornos que puede estar padeciendo aquel adulto mayor. A mí me sorprendió muchísimo en una oportunidad, acompañé a mi abuelita de 91 años a la psiquiatra y ella me explicaba que los medicamentos tienen un efecto muy distinto al que lo tiene
tiene una persona de 40, de 50 años. Qué interesante. El mismo producto tiene un efecto diferente. Entonces, no es que yo tomo ese medicamento y a mí me hace bien, entonces yo creo que al adulto mayor que está conmigo también le va a servir. No necesariamente. Y el tema de las deficiencias vitamínicas también es fundamental y a veces no se toma en cuenta eso. Claro, no consumen ciertos alimentos, ¿no es cierto? Entonces también se empiezan a perder ciertas vitaminas y ahí es interesante como los médicos te ofrecen, ¿no es cierto?, allí un complejo vitamínico que pueda fortalecer a este adulto mayor. También algo importante que no debemos dejar de lado, no debemos descuidar, son las emociones de aquel anciano, de aquel adulto mayor, de aquella persona que ya está, ¿no es cierto?, en esa etapa final de su vida, donde hay enfado, ¿no es cierto?, constante, tal vez es irascible, se disgusta, por cualquier situación, que por qué me moviste esto, que por qué me dijiste aquí, que por qué me miro así, que por qué está esta persona aquí, ¿verdad? Se asusta, se frustra, se siente vulnerable. Esas emociones nosotros recordemos que siempre las debemos validar, que debemos comprender al adulto mayor sabiendo que está experimentando estas emociones. Es importante también que podamos tomar en cuenta las preocupaciones que tiene esta persona. Claro que sí, preocupaciones por su integridad física, por ejemplo, por la estabilidad económica. A mí me sorprende hasta el día de hoy cuando yo salgo con mi abuelita, como ella me dice, pero sabes que no tengo platita, ¿tienes tú? Acompáñame a cobrar mi pensión. Y yo le digo, abuelita, mira, yo ya hace casi un año yo te cobro tu pensión, así que con eso pagamos todos tus gastos. Ay, pero ella siempre preocupada por el tema económico. Entonces, necesitamos tener en cuenta que es una preocupación para ellos. La cercanía a la muerte, nadie está preparado para morir, nadie lo está. Fuimos creados por Dios para vida eterna. La muerte no estaba en los planes de nuestro Dios. Y además, este deseo de trascender, ¿qué estoy dejando? ¿Hay un legado que yo voy a dejar a mi familia? ¿Qué he hecho en mi vida? Y empezar a evaluar todos los errores, ¿no es cierto? Ahí las personas tienden a volverse un poco negativas de repente. Y también debemos tomar en cuenta las actividades. En ocasiones nosotros sentimos que el adulto mayor ya tiene que descansar, ya tiene que reposar. ¿Y qué en cuanto a las actividades? El escuchar música, el ver películas. Saben que años atrás me tocó cuidar a otra abuelita en La Paz y cuando me fui ahí con ella porque se rompió el pie, dije, no, yo la voy a hacer ver todas las películas que ella alguna vez me comentó, así que vimos Lo que el viento se llevó, Cuando doblan las campanas, y las vimos hartas veces porque se olvidaba que la veíamos y la volvíamos, películas que duraban como 3 horas, pero ella se emocionaba y se asustaba y reaccionaba con las películas, ¿no es cierto? Y es importante, a veces las tratamos, las queremos sentar a ver estas películas que son actuales, donde es tan distinta la dinámica que se vive, ¿no es cierto? Y también dejarlos relatar. ¿Han escuchado ustedes a los ancianos con detenimiento sus experiencias? A veces cansa porque nos hablan lento, porque nos repiten las mismas cosas, a veces cambian una vez, cuentan una historia y después cambian algunas cosas para la siguiente, ¿no es cierto? Pero es importante, es parte de las actividades que ellos necesitan desarrollar. Y también qué rico el poder escribir sus historias. Y claro, quizá no lo van a poder hacer ellos, pero qué lindo que ese nieto, que esa nieta pueda plasmar, ¿no es cierto?, en un papel todas aquellas historias de aquel varón, de aquella mujer que ya está entrado en edad. Es importante que podamos considerar estos 6 aspectos al momento de enfrentarnos, de convivir, de relacionarnos con un adulto mayor. Ahora, aquí como algunas recomendaciones en relación a las discusiones que se presentan, porque uno tiende a discutir con el adulto mayor, ¿verdad? Entonces, quiero decirte que es importante que escuches con atención. Asegúrate que él o que ella te puede escuchar. Y a veces, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero a veces los ancianos, los adultos mayores dicen sí, 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 y no están entendiendo nada. ¿Verdad? Y uno le dice, ay, pero mira, no, dice, si no me dijo eso.
Entonces, asegurémonos que está escuchando, miremos a la persona, no competir con el volumen de un aparato tecnológico. Me pasa muchísimo cuando llamo a mi abuelita y está la tele a todo volumen. Entonces, abuelita, me demoro como media hora para decirle que apague la televisión porque no me escucha, ¿no es cierto? Entonces, es importante que consideremos estos factores que pueden disminuir las discusiones con el adulto mayor. Además, es importante que no le hablemos como si fuera un niño. Nosotros tendemos, ¿no es cierto?, a cambiar nuestro trato. Si bien como hijos, como nietos esperamos, ¿no es cierto?, que ellos sean quienes nos orienten y todo, pero ya cambia, vemos que están más vulnerables, que no pueden hacer las cosas y entonces tomamos una actitud quizá autoritaria y eso no corresponde. No demos consejos si no los piden y nosotros debemos ser quienes pedimos, ¿no es cierto?, la opinión a ellos. Y finalmente es importante respetar su opinión. Recordemos que las opiniones diferentes no necesitan terminar en conflicto. No porque yo pienso de una manera y tú piensas de otra manera diferente significa que vamos a discutir, que vamos a pelear, que va a haber un conflicto en nosotros. Debemos aprender a ser tolerantes, a ser pacientes. Y no porque asentemos con la cabeza significa que estamos de acuerdo con lo que dice la otra persona, pero sí que respetamos esa opinión distinta. Ahora, me gustaría que pudiéramos considerar que hay dos tipos de ancianos o adulto mayor, ¿ya? Y aquí es importante porque a lo mejor tú te vas a identificar, ¿no es cierto?, en uno de estos tipos, pero yo creo que también necesitamos estar conscientes de que si bien pueden corresponder al tipo funcional, estamos apuntando, ¿no es cierto?, a que ese adulto mayor finalmente llegue a una disfuncionalidad. Así que consideremos, por favor, estos tipos de ancianidad para poder tomar las medidas que lo requieren. En cuanto a los tipos de ancianos, de adultos mayores funcionales, necesitamos reconocer que ellos pueden llevar a cabo sus actividades cotidianas sin dificultad o quizá con una mínima dificultad, ¿verdad? Por lo que pueden mantenerse independientes. Ellos logran alimentarse, logran, ¿no es cierto?, cerrar las llaves. Aquí nosotros necesitamos reconocer el tema de la seguridad, es lo primordial. Entonces, un adulto mayor funcional es quien busca proveerse de seguridad a sí mismo, que proviene de la conciencia que tiene del estado en el que se encuentra y que le confiere además una estabilidad tanto física como emocional. Y aquí nosotros tenemos que tener cuidado, porque en ocasiones el adulto mayor que vive de manera independiente, ¿no es cierto?, a veces ocultan ciertos accidentes para no verse vulnerables hacia el resto de la familia. ¿Ya? Y si bien busca proveerse de seguridad, ¿no es cierto?, y le genera una estabilidad física y emocional, nosotros aquí tenemos que siempre resguardar el tema de la seguridad del adulto mayor. Ahora, están también los ancianos disfuncionales, que son los que presentan una limitación para poder realizar las tareas mínimas necesarias para valerse por sí mismos. Ellos son dependientes, no logran realizar sus propias actividades. Por lo tanto, ¿no es cierto?, podemos quizá reconocer en ellos que pueden presentar un déficit cognitivo que no le permite discernir entre alguna situación que es de seguridad, ¿no es cierto?, o que es de riesgo, de peligro. En ocasiones el dejar la hornilla prendida es una situación muy típica del adulto mayor que está entrando a una disfuncionalidad, ¿verdad? Porque no dimensiona, no se da cuenta, se olvidó, se puso a hacer otra cosa y ahí está, terminan las ollas quemadas. ¿Cuántos accidentes, incendios se han producido a partir de esto, ¿no es cierto? Y lógicamente esto genera inestabilidad física y emocional en el adulto mayor. Creo que es importante que nosotros podamos reconocer qué tipo de adulto mayor, qué tipo de anciano es el que está cercano a nosotros, porque como les decía anteriormente, las decisiones que vamos a tomar va a tener mucha relación con el tipo de funcionalidad, de disfuncionalidad que pueda tener. Ahora, cuando un adulto mayor requiere de un cuidador. Y necesitamos aquí nosotros considerar tres factores que son importantes y uno de ellos es el factor físico.
Sí, es muy importante el tema del deterioro natural del cuerpo, que ahí no podemos hacer nada. El tema, ¿no es cierto?, de la visión, de la audición, del movimiento, ¿sí? Enfermedades degenerativas, disminución o pérdida total de habilidades motrices, visuales o auditivas. Es muy importante cuando hay, esto evita, ¿no es cierto?, que la persona puede desenvolverse por sí misma, entonces ahí necesitamos poner ojo. Además están los factores psicológicos, ¿no es cierto? El adulto mayor hace depresiones, hace trastornos del ánimo, hay alteraciones de la memoria, que actualmente, ¿no es cierto?, nosotros podemos introducirlos dentro de lo que es la terminología, los diagnósticos de la demencia, del Alzheimer, ¿verdad? Y términos que es muy interesante, no voy a profundizar en ello, pero sí hay nueva terminología también para no estigmatizar justamente al adulto mayor. Y los factores sociales, ¿no es cierto? El tema de escasos recursos financieros, tenemos allí adultos mayores que no les alcanza con la pensión que reciben, que tienen muchos gastos en relación al tema de la salud, de medicamentos, de asistencia médica. Las viviendas inadecuadas en muchas ocasiones, por ejemplo, el tema de 2 pisos, ¿no es cierto?, donde el adulto mayor no puede subir y bajar las escaleras, o donde es muy frío, ¿verdad?, es muy abierto, o el sector que lo rodea tampoco es apropiado, ¿verdad? Y la falta de atención por los familiares. No debemos dejar de lado que en ocasiones se presenta esto. Quizá o alguno de ustedes me está escuchando y no está pensando en un familiar adulto mayor, sino en el vecino, en el hermano, en la hermana de iglesia, ¿no es cierto?, que no tiene la atención de sus familiares. Entonces, es importante considerar estos 3 factores para tomar una decisión si es que requiere del cuidado de una persona, que requiere, ¿no es cierto?, de un cuidador. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este cuidador? Es mantener un entorno seguro para esa persona, ¿sí? Para aquel adulto mayor. Ese es el objetivo principal de aquel cuidador. Ahora, cuando nosotros hablamos de cuidador, nosotros podemos referirnos, ¿no es cierto?, a un familiar, a un hijo, una hija, ¿no es cierto? Conozco muchas nueras que se han entregado, ¿no es cierto?, por completo al cuidado de los suegros, nietos también, o tal vez un cuidador contratado, ¿no es cierto? Una persona que nosotros pagamos para que pueda darle la atención. Ahora, ¿qué cosas debo considerar en este cuidador, ya sea familiar o contratado, que pueda leer y escribir? Para que pueda entender una receta, para que pueda dejar un mensaje, ¿no es cierto?, escrito, es muy importante que esté psicológicamente estable. A veces no, es que está con depresión, está con licencia, que él lo cuide. No es apropiado porque no está estable psicológicamente, no está estable emocionalmente. Que tenga la capacidad para relacionarse fácilmente con otras personas y que los lazos sean de buena calidad, o sea, no es con la persona que está ahí encerrada en la casa todo el tiempo y que se lleva mal con todo el mundo, que anda peleando con todo, ¿no? Que no está haciendo nada, que ella lo cuide, que él lo cuide. No, necesitamos considerar estos aspectos para aquella persona que va a cuidar de un adulto mayor, ¿sí? Que tenga esa capacidad de empatía, que en relación al adulto mayor no es fácil, ¿no es cierto? Porque realmente nosotros no vemos que nosotros no vemos, ¿no es cierto?, la realidad exacta que está viviendo esa persona. Nos cuesta empatizar con un adulto mayor, entonces necesitamos considerarlo. Sentir también satisfacción por servir y atender a la persona, porque es un servicio, es una atención que requiere de manera constante, y además saber la importancia de su valor. De su labor, de lo que está realizando. En ocasiones el cuidador no reconoce esa importancia y es necesario, ya, para poder reconocer lo importante que es poder saber lo que está realizando, para poder sentirse importante, para poder sentirse validada. ¿Ya? Entonces es muy importante allí que nosotros podamos considerar esto, y es muy importante que este cuidador no debe anular, ¿ya? Sino debe asistir al adulto mayor, a ayudar a la persona, no anularla,
que en ocasiones también es más fácil, ¿no? No, ya yo lo hago todo, tú no hagas nada, lo dejo ahí sentadito todo el día. Y no, la idea es el acompañamiento, es la ayuda, es el asistir a que el adulto mayor logre hacer la mayor cantidad de actividades por sí mismo que sean posibles. ¿Sí? Esto es muy importante a considerar. Ahora, me voy a concentrar en el cuidador. ¿Qué pasa con el cuidador? Con ese hijo, con esa hija, con esa persona que se ha contratado, esa nieta, esa nuera, ¿no es cierto? Y necesitamos reconocer que hay un desgaste de esta persona a diferentes niveles. Uno de ellos es el nivel físico, porque hay un cansancio excesivo y permanente. Un adulto mayor no duerme más de 6 horas, un adulto mayor tiene a veces los horarios muy cambiados, un adulto mayor a veces pareciera que tuviera tanta energía que uno dice, ¿de dónde saca tanta energía para hacer tanta cosa? ¿No es cierto? Hay un estado de sobrecarga de trabajo, ¿no es cierto? Aumento o disminución del apetito a raíz del trabajo que está realizando. Entonces, aquí hay un efecto físico real e incluso a partir, ¿no es cierto?, de estadísticas, de estudios que se han realizado, se puede determinar que se generan úlceras, se generan somatizaciones, cervialgias, ¿no es cierto?, lumbalgias, que es por el tema de levantarlos a los adultos mayores que ya tienen un peso, ¿no es cierto?, tener que acostarlos, en ocasiones cuando hay un cambio de pañal, ¿verdad? Entonces, todos estos dolores que se van acentuando en el cuidador y que necesitamos considerar. O sea, en ocasiones no, pero si lo único que hace ella es cuidarlo, pero, o sea, ¿qué implica cuidar? No invalidemos, no dejemos de lado, no dejemos de reconocer todo el desgaste que implica para un cuidador. ¿Ya? Ahora, a nivel psicológico, una de las cosas que se presenta con mucha frecuencia es la sensación de estar atado, no, es que no puedo hacer nada. Recuerdo, hace años atrás visitamos a un matrimonio que yo quiero muchísimo y que ellos están al cuidado de un adulto mayor, ¿no es cierto? Y no han podido salir, tuvieron que dejar de asistir a muchas actividades porque están atados, es esa sensación de que no, es que no lo puedo dejar. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad muy grande de por medio, ¿verdad? Hay un estrés continuo porque, como veíamos anteriormente, hay cambios también en el estado emocional, hay cambios en las conductas del adulto mayor, entonces no sabemos muchas veces cuál va a ser la reacción, puede ser muy impredecible, un día puede ser muy bueno y un día puede ser desastroso. Ahora, puede también generar una disminución de la autoestima. Sí, es interesante, pero esto se produce, ¿verdad? Porque, pucha, ¿qué haces? Solamente estoy cuidando a un adulto mayor. Como se tiende a no reconocer el trabajo, el valor que tiene, a reconocer lo que hace el cuidador, ¿no es cierto? Puede hacer que haya una disminución de autoestima, produce apatía, también, lamentablemente, ¿no es cierto? Hay una desmotivación, hay cambios de humor, también se presenta una inestabilidad emocional a partir, ¿no es cierto?, de lo que experimenta con el adulto mayor. Hay irritabilidad y ustedes, si es que están cercanos a un adulto mayor, si ustedes están cuidando a un adulto mayor, deben estar moviendo la cabeza, ¿no? Afirmando que realmente esto se presenta a nivel psicológico. Hay un sentimiento de culpa, también es que si yo hubiera hecho esto, es que ¿por qué no dice esto? Es que tomé una mala decisión. Y en muchas ocasiones la persona termina cayendo en una depresión. Qué interesante. Así que no dejemos de lado el considerar estos desgastes. Y miren, a nivel familiar, y uno dice, pero ¿cómo, verdad? Pero se presentan conflictos familiares entre hermanos, en ocasiones con el cónyuge, ¿verdad? Es que no, es que tú te trajiste a tu mamá, te trajiste a esa persona que no era necesario, ¿no? Y no tienes tiempo para nosotros, o entre los hermanos, no, es que tú tenías que hacerte cargo, o es que tú no haces nada, te olvidas, claro, vienes a dejar el dinero y luego te vas. Conflictos que se presentan y que generan un desgaste en el cuidador. Hay un distanciamiento y desgaste también en las relaciones. Ya no hay esas reuniones familiares con los hermanos porque están peleados, ¿no es cierto? O resulta de que no nos queremos llevar a ninguna parte, ¿no es cierto? Entonces ya no salen, ¿no? El cuidador se tiene que quedar con ella y ya no disfruta de otras actividades. Entonces se genera esto a nivel familiar y también alteraciones en la convivencia familiar, ¿no es cierto? Donde hay niños que de repente que por qué la atención es para allá, que por qué tengo que entregar mi habitación, que por qué comemos ahora diferente,
urgente, que por qué no podemos ir a pasear a ese lugar, no, es que la abuelita no puede ir, y ahí se generan también un desgaste por parte del cuidador. Y a nivel social también es importante que nosotros podamos reconocer el desgaste a nivel social de esa persona que ya no se relaciona con otros, que ya no va a los cumpleaños porque hay que cuidar al adulto mayor, ¿no es cierto? Que no puede ir, y todas van, pero ella ¿no es cierto? Ya no se relaciona, ya, ¿qué va a ir a un cine o al centro a pasear? Porque si va a tener tiempo, va a tener tiempo para descansar, ¿no es cierto? O para dedicarlo al adulto mayor. Entonces, todo esto nosotros necesitamos reconocerlo en ese cuidador. Si tú no estás cuidando de un adulto mayor y lo está haciendo tu hermana, tu hermano, si tú le estás pagando a alguien, yo te invito a que tú reconozcas todo este desgaste que está sintiendo esa persona por estar cuidando a un adulto mayor. Y eso va a hacer sentir a ese cuidador más importante, más validado, va a marcar una diferencia incluso en la atención que va a realizar al adulto mayor, porque va a sentir que el trabajo que esté realizando está siendo reconocido por su entorno, y eso es súper importante. Ahora, ¿qué hacer frente a esto, además de lo que les acabo de mencionar? ¿Qué es lo que debe hacer el cuidador? Aquella persona que está al cuidado de un adulto mayor, de un anciano, buscar ayuda, que se deje ayudar, que no abandone su vida, que no abandone el resto de lo que lo rodea, del contexto en el que se desenvuelve. ¿No es cierto? Y al menos no totalmente, o sea, que deje algunas cosas que pueda realizar, que otras actividades de su vida como lo son el trabajo, las aficiones, relaciones sociales. Yo conozco personas que han dejado todo, han dejado familia, han dejado hijos, han dejado todo por cuidar a alguien. Entonces, claro, es lindo, nosotros decimos quizá van a ser 2 años, van a ser 3 años, ¿cómo no dejarlo todo para poder aprovechar ese tiempo hasta el último? Y he conversado con mujeres que me dicen, yo estuve con mi madre hasta el final y es una satisfacción que no tiene precio, ¿no es cierto? Pero sí, evaluemos, consideremos también el no abandonar todo lo demás. Sí, o sea, en los encuentros, las llamadas, el poder quizá continuar con el trabajo, quizá disminuir horas, pero no anularse como persona, ¿sí? Porque es importante. Ahora, mantener sus relaciones sociales, ¿sí? Encuentros con llamadas telefónicas, no desconectarse de su actividad laboral, como lo acabo de mencionar, va a ser un elemento importante para su equilibrio psicológico y su salud tanto física como mental. ¿Ya? Entonces, si no, el desgaste va a ser muchísimo mayor. Además, para el familiar, ¿verdad? De aquella persona que está cuidando, ofrecer ayuda, pero con acciones concretas, porque esto de que llámame cuando me necesites, ¿no es cierto? Y después no contesta nunca la llamada, o no, pero cuenta conmigo, mira, tú compra nomás y después yo te devuelvo la plata. Y conozco de personas que años se demoran en pagar aquellas, ¿no es cierto?, aquellos gastos, aquellas situaciones, compromisos económicos que se han realizado a partir del cuidado del adulto mayor. Entonces, si tú eres un familiar que tienes, ¿no es cierto?, allí a alguien que te está cuidando, a tu adulto mayor, ofrece ayuda con acciones concretas. Mira, yo todas las semanas, una vez a la semana voy a ir y yo me voy a quedar 5 horas para que tú tengas el espacio, para que puedas hacer trámites, ¿no es cierto? O yo, mira, te voy a ayudar con tal cantidad de dinero todos los meses, o mira, va a ir tal persona, yo le voy a pagar para que vaya y que te ayude y que te haga aseo, por ejemplo, para que tú te concentres solamente. Acciones que sean concretas, que puedan ayudar. No dejemos solo al cuidador, porque son muchas las áreas que nosotros tenemos que usar. Ahora no, yo me estoy concentrando únicamente en el adulto mayor, pero estamos hablando, ¿no es cierto?, del tema de la alimentación, estamos hablando también del tema del ambiente, de la limpieza, ¿no es cierto?, tanto del adulto mayor como del lugar, y son cosas que también desgastan al cuidador y que necesitamos reconocer. Ahora, bueno, mencionarles, ¿no es cierto?, la importancia de lo que es la terapia ocupacional. Algunos me dirán, no, es que yo no tengo plata para pagar a un terapeuta ocupacional. No necesitas pagar, tú puedes mantener ocupado al adulto mayor en el hogar, en el lugar donde él vive, ¿no es cierto? Ahí vemos en la imagen cómo puede estar tan feliz esa mujer de poner un bloque sobre otro, y son cosas sencillas. Recuerdo haber visto imágenes en el Facebook de una hermana de iglesia, ya muy mayor,
estar jugando con juegos de niños, con rompecabezas, cosas que los van a mantener ocupados. ¿Por qué? Porque busca la terapia ocupacional, busca el bienestar psicosocial a plenitud. Si nosotros tenemos la oportunidad de pagar a un terapeuta ocupacional, de llevar al adulto mayor a talleres de terapia ocupacional, es excelente. Los centros de atención, ¿no es cierto? Los que aquí en Chile se llaman ELEAM, que son lo que anteriormente llamábamos los hogares de ancianos, ¿verdad? Son muy buenos en esto porque realizan la terapia ocupacional. ¿Por qué? ¿En qué beneficia? En que desarrolla el desempeño funcional en áreas de independencia, de productividad y de esparcimiento. ¿Verdad? Porque es algo que los mantiene ocupados, que los mantiene entretenidos y es importante. Miren, saqué el extracto de este poema que me gustó muchísimo de José Saramago. Dice que ¿cuántos años tengo? ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento, la edad en que puedo gritar sin miedo a lo que pienso, hacer lo que deseo sin miedo al fracaso o lo desconocido, pues tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. ¿Cómo nosotros estamos percibiendo la vejez? Va a marcar una gran diferencia en cuál va a ser nuestra actitud hacia ese adulto mayor. La invitación el día de hoy es a que nosotros podamos empatizar con los adultos mayores, que podamos ser conscientes de cuál es la labor del cuidador, de aquellas cosas que nosotros necesitamos considerar. Si tus padres envejecieron, tienes mucho por hacer. No lo veas como algo negativo, no lo veas como una carga para ti, sino como una oportunidad de que esa persona pueda vivir la mejor última etapa de su vida. Entonces, veámoslo de una manera que sea positiva. Y mira, la palabra de Dios siempre tiene mensajes para nosotros y quiero compartir en esta tarde dos textos bíblicos. El primero se encuentra en Job 12:12. Dice, en los ancianos está la sabiduría y en largura de días el entendimiento. Nosotros reconocemos, ¿no es cierto?, en las culturas orientales el valor que se le da al adulto mayor y cuánta apatía se ha generado aquí en el occidente hacia los ancianos, hacia los adultos mayores. Hagamos una diferencia nosotros, reconozcamos cuánta sabiduría hay en aquellas personas que han vivido más de 60 años. Y si tú estás pasando por una decisión, por un momento en el que tienes que tomar decisiones, que estás complicado, a lo mejor eres ese cuidador que estás cansado, que estás desgastado, mira lo que dice Isaías 41:10. No temas, te dice el Señor, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. Esa labor que cada cuidador realiza junto con aquel adulto mayor es reconocida por el Señor y el Señor te da la seguridad de que no debes temer porque Él está contigo. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias.